Ron Lemming Jr. y su padre habían estado cazando durante 4 días en las vastas tierras salvajes que rodean Cody, Wyoming. Cada día se levantaban antes del amanecer, con la esperanza de divisar un alce macho, imponente y desafiante, digno de ser cazado. Pero la suerte parecía esquiva. Recorrían colinas, cruzaban arroyos y esperaban en silencio durante horas sin avistar ni una sola sombra. 2 veces habían tenido una oportunidad. 2 machos habían aparecido, uno a lo lejos, el otro cubierto por ramas, pero los tiros no fueron limpios y los animales escaparon. La frustración comenzaba a notarse. Ambos sabían que el tiempo en la montaña no es infinito. Ron Jr., con solo 27 años, había crecido idolatrando a su padre, un hombre curtido, de mirada firme, que había cazado durante más de 3 décadas. Cada salida juntos era una lección de supervivencia, disciplina y respeto por la naturaleza, pero también era una lucha constante contra los elementos, la fatiga y la decepción. Esa mañana tomaron una decisión diferente. Se levantarían más temprano, cabalgarían más lejos. A lomos de sus caballos se adentraron 2 millas más allá del campamento base, en un terreno menos transitado, donde sabían que los alces machos solían ocultarse. Era un amanecer frío, y la neblina colgaba sobre las copas de los árboles. Los cascos de los caballos resonaban en la tierra húmeda, y cada nube de aliento formaba vapor en el aire. Amarraron los caballos en un claro y siguieron a pie, avanzando silenciosamente 1/4 de milla. Cada rama que crujía bajo sus botas era una advertencia, una alerta natural que podía espantar a cualquier criatura. Llevaban sus arcos listos, una tradición familiar que preferían sobre las armas de fuego. Cazar con arco era más silencioso, más personal, más desafiante, pero también implicaba estar más cerca, más vulnerable. Llegaron a un punto elevado, donde el terreno descendía hacia un pequeño valle. Se detuvieron. Ron Jr. se colocó cuesta arriba, entre unos matorrales, y su padre se ocultó 40 yardas colina abajo, completamente inmóvil, camuflado entre las sombras del follaje. La coordinación entre ambos era impecable. Sin palabras, solo miradas, entendían qué hacer. Ron Jr. sacó el reclamo de alce. Era una especie de tubo corto que, al soplarlo, emitía un sonido similar al de una hembra en celo. El eco del llamado se extendió por el bosque. Luego, silencio. Unos minutos después, otro llamado. Su respiración era lenta, calculada. El frío le entumecía los dedos, pero no se movía. Pasaron 5 minutos, luego 10. Entonces, entre los árboles, algo se movió. Una silueta emergió, grande, majestuosa, un macho. El alce caminó con calma, sus patas hundiéndose en la hojarasca, sus astas brillando con los primeros rayos del sol. Ron Jr. sintió una mezcla de adrenalina y reverencia. Era un espectáculo digno de admirar. El animal olfateaba el aire, buscando a la supuesta hembra que había oído. Se detuvo, rasgó un árbol con sus astas, marcando territorio, pero estaba cubierto parcialmente por ramas. No era un tiro limpio. Su padre no podía disparar. El momento no había llegado aún. Ron Jr. lo sabía. Necesitaban atraerlo más cerca. Un paso más. Solo uno más. Entonces ocurrió. Ron Jr. oyó algo detrás de él. Un pequeño crujido apenas perceptible. Se giró. Nada. Solo árboles y arbustos inmóviles. Pensó que podía haber sido una ardilla o un pájaro. El bosque tiene vida, ruidos, y uno aprende a ignorar los menores. Volvió su atención al alce. El animal seguía ahí, a solo unos metros de estar completamente expuesto. Su respiración se aceleró, pero entonces el alce se detuvo. Elevó la cabeza. Olfateó el aire con fuerza. Algo había cambiado. Ron no entendía. Ellos estaban a favor del viento. No habían hecho ruido. Nada tenía sentido, hasta que lo vio. A solo 15 pies de distancia, entre la maleza, lo observaba un oso grizzly. Su tamaño era descomunal. Sus ojos eran oscuros y pequeños, pero intensos. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje marrón espeso y húmedo. Tenía las orejas hacia atrás, una señal clara. Estaba a punto de atacar. Ron Jr. se quedó helado. No era la primera vez que veía un oso en la naturaleza, pero nunca así. Nunca tan cerca, nunca tan amenazante. Se incorporó lentamente,
alzando los brazos para parecer más grande, tal como le habían enseñado. Pero el oso no se inmutó. Se había acercado por el llamado del alce, estaba cazando, y ahora lo veía a él. Todo pasó en segundos. El oso cargó, corrió con una velocidad que desmentía su tamaño. El suelo temblaba bajo su peso. Ron no tuvo tiempo de pensar, no podía disparar, no podía siquiera cargar una flecha. Solo corrió, bajó la colina a toda velocidad, gritando a su padre. Ramas le cortaban la cara. Tropezó, sintió un destello amarillo pasarle junto a la pierna. Era la garra del oso. Luego, el golpe. Fue como ser atropellado por un tren. El cuerpo de Ron voló por los aires y cayó con un estruendo. El aire se le fue de los pulmones. Antes de que pudiera levantarse, el oso estaba encima de él. Las garras lo golpeaban con fuerza bruta. El mundo se volvió confuso. Mezcla de cielo azul, sangre roja, pelaje marrón. El oso mordió su brazo. El dolor era insoportable. El crujido del hueso fue seco, brutal. Pero Ron no cedía. Golpeó el hocico del oso con su puño libre. Una y otra vez, en medio del caos, encontró una chispa de fuerza. Se liberó, se puso de pie. Sangraba por la cara, por el torso, por los brazos. Se tambaleó, pero corrió. Encontró 2 árboles con forma de horquilla. Trepó, saltó, se aferró con desesperación. El oso lo alcanzó, lo sujetó, lo aplastó contra el tronco. El aire le faltaba. Lo quería derribar, matarlo, terminar el trabajo. Entonces escuchó algo, la voz de su padre. Ron Sr. gritaba, golpeando al oso con su arco. El grizzly se giró, lo vio, se abalanzó hacia él, y en ese momento su padre disparó. La flecha silbó en el aire, se incrustó en el cuello del oso, se hundió, atravesó su pecho. El oso se tambaleó, retrocedió, y luego cayó. Murió a pocos metros. El silencio volvió, interrumpido solo por la respiración agitada de los 2 hombres y el goteo constante de sangre sobre la tierra. Ron Jr. cayó de rodillas. Entró en estado de shock. Su padre corrió hacia él, lo cubrió con su chaqueta y encendió una fogata. Lo sostuvo en sus brazos, mientras su hijo temblaba, incapaz de hablar. Sabía que lo había salvado. El mismo hombre que había fallado 2 tiros en la caza hizo el disparo más importante de su vida en el momento más crítico. No contra un alce, sino contra una bestia que estaba a segundos de quitarle a su hijo. Un disparo, una vida salvada y un vínculo entre padre e hijo que jamás se rompería. El 3 de octubre de 2011, en la quietud de la madrugada, la oscuridad cubría el cielo sobre Oliver Township, un pequeño y apartado pueblo rural en el condado de Perry, Pensilvania. Las luces de las casas eran pocas y distantes entre sí. La bruma se deslizaba entre los árboles, cubriendo los jardines como un velo silencioso. En una de esas casas vivían Richard y Angela Moyer, una pareja que, como muchas otras, no esperaba que esa noche se convirtiera en una pesadilla. A las 3 en punto de la madrugada, el despertador sonó en la mesita de noche. Richard, como siempre, se levantó con rapidez. Era un hombre metódico, trabajador, acostumbrado a empezar su jornada mucho antes que el resto. Se vistió en silencio para no despertar a su esposa, bajó las escaleras y fue recibido por su perra Brindy, que lo esperaba como cada mañana con el entusiasmo inquebrantable de un buen compañero canino. Richard encendió las luces de la cocina, puso a calentar el café y abrió la puerta trasera para dejar salir a Brindy al jardín. Normalmente, ella salía a oler el aire, a marcar su territorio, a dar una vuelta por los límites del terreno antes de regresar. Pero esa mañana, algo fue diferente. Apenas cruzó el umbral, levantó la cabeza, olfateó el aire con intensidad y, en lugar de su ritual habitual, salió disparada hacia la oscuridad con un gruñido seco, gutural. Richard frunció el ceño. Algo no estaba bien. Se asomó a la puerta, mirando hacia los árboles al final del jardín. Todo lo que podía ver era la neblina flotando, el césped mojado y la línea oscura del bosque más allá. Silencio. Llamó a Brindy una vez. Nada. Luego otra vez. Y entonces lo oyó. El gruñido. No era un gruñido de juego, ni de advertencia leve. Era un rugido profundo, áspero, como si viniera de las entrañas de la tierra. Un sonido ancestral que le heló la sangre. Richard entrecerró los ojos, intentando atravesar la niebla con la mirada. El ruido aumentó. Brindy comenzó a ladrar,
y segundos después vio su silueta emerger del bosque. Pero no estaba sola. Brindy corría como alma que lleva el diablo, con las orejas pegadas hacia atrás y el cuerpo estirado al máximo. Detrás de ella, a solo un par de metros, venía una enorme osa negra, con los ojos fijos en su presa y la mandíbula entreabierta. Era una masa de músculo, garras y furia pura, y estaba completamente enfocada en lo que tenía delante. Richard apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se echó hacia atrás, intentando cerrar la puerta, pero fue inútil. Brindy cruzó el umbral como una bala, y justo detrás de ella, el oso irrumpió en la casa. El sonido fue ensordecedor, un estallido de caos, muebles que se caían, cristales rotos, el estruendo de garras golpeando suelos de madera. El oso se sintió atrapado, confundido por el entorno cerrado, y eso solo lo enfureció más. Se abalanzó directamente sobre Richard, que cayó al suelo. El impacto fue devastador. Richard sintió el peso del animal sobre él, sus garras rasgando su espalda, sus dientes clavándose en su brazo. El aliento del oso era fétido, caliente, húmedo. La presión sobre su cuerpo era como un yunque. Intentó gritar, pero apenas logró emitir un gemido. El ruido despertó a Angela, que dormía en el segundo piso. Al principio pensó que Richard había dejado caer algo, pero al escuchar los gruñidos, los gritos y los ladridos desesperados de Brindy, supo que algo terrible ocurría. Bajó las escaleras corriendo, sin zapatos, sin pensar. Lo que encontró la dejó paralizada. El cuerpo de su esposo, aplastado bajo el de una enorme osa negra. Sangre en el suelo. El perro gruñendo, mordiendo, intentando defender. Y entonces la bestia la vio. La osa se giró. Sus ojos eran dos pozos negros de amenaza. En un segundo estaba sobre Angela. La mordió en el costado. Angela gritó. Luego una segunda mordida, esta vez en la espalda, atravesando la carne, los músculos. Sintió un dolor blanco, cegador, y luego una presión que le hizo pensar que le habían roto la columna. Su cuerpo colapsó, pero Brindy no se rindió. Saltó encima del oso, lo mordió con toda su fuerza. Su mandíbula se cerró sobre la pata trasera del animal y no la soltó. Gritó, gimió, pero aguantó. La osa se sacudió violentamente, intentando deshacerse de la perra. Ese momento fue suficiente para que Richard, malherido, se pusiera en pie. La sangre le bajaba por el cuello, por la espalda, empapando su ropa. Pero el miedo por Angela le dio un último impulso. Se lanzó contra el oso, un hombre de mediana edad, sin armas, sin fuerzas, pero con una determinación absoluta. Chocó contra la osa con todo su cuerpo. No logró tirarla, pero sí desconcertarla. El animal soltó a Angela y giró el cuello hacia él. Richard cayó al suelo. La osa lo atacó de nuevo. Garras, dientes, gritos y de pronto, silencio. El animal se detuvo, como si se apagara un interruptor. El ataque había durado menos de 5 minutos. Angela y Richard, ensangrentados, apenas podían moverse, pero aún estaban vivos. Llamaron al 911 con manos temblorosas. La policía estatal y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero el oso ya había desaparecido. Los oficiales dijeron que probablemente se trataba de una osa con crías, que Brindy, sin quererlo, la había sorprendido. El ataque fue feroz, pero no letal. Una advertencia, un mensaje salvaje que decía, aléjense de los míos. Angela tenía vértebras rotas. Richard necesitó 37 grapas en la cabeza, pero sobrevivieron. Y Brindy salvó la vida de los dos. En el norte de Ontario, a unos kilómetros de Cochrane, en plena frontera del bosque boreal canadiense, Joe Asugar despertó una mañana de mayo con el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho. La vida en la ciudad había quedado atrás. Toronto, con su tráfico, su humo, su estrés, ya no formaba parte de su mundo. Ahora vivía solo en una cabaña rústica, rodeada de pinos, álamos y un silencio casi absoluto. Su negocio online lo manejaba desde allí. Tenía internet, una laptop y libertad. Y también tenía compañía. Su perro Ace, un pastor alemán imponente, protector, fiel, el guardián de su nuevo mundo. Esa mañana decidió desayunar en el porche. Ace se tumbó a su lado, tranquilo, atento. Joe disfrutaba del sol suave, del crujir de la madera bajo sus pies, de la quietud, hasta que un ruido sordo cambió todo. Un golpe, un temblor.
Ace levantó la cabeza, rígido, gruñó. Joe se giró y vio lo imposible. Un oso negro de más de 180 kilos avanzaba por el porche como si fuera suyo, y en cuanto lo vio, cargó. No fue una advertencia, no fue una exploración, fue un ataque directo. Ace saltó sin dudarlo. Se lanzó contra el oso, mordiendo, gruñendo, peleando por la vida de su amo. Joe retrocedió, tropezando, corrió dentro de la cabaña y cerró la puerta. Desde la ventana vio a su perro luchar y luego caer. El oso arrastró a Ace hacia el bosque. Joe gritó, lloró, golpeó la puerta, pero nada detuvo a la bestia, y entonces volvió. El oso subió al porche otra vez. Esta vez quería a Joe. Se lanzó contra la puerta, contra las ventanas, rugía y mordía la madera. Joe intentó bloquear todo con muebles. El animal chocó contra una ventana. La madera crujió, el vidrio se rajó. Segundos después, el oso entró. Joe sabía que no podía enfrentarlo, solo podía huir. Salió corriendo por la puerta trasera, bajó del porche y corrió por el sendero de tierra. Pero el oso lo siguió. Lo alcanzó en segundos. Una garra lo derribó, rodó por la zanja y luego sintió las garras, las mordidas, la presión de la mandíbula en su cráneo. El cuero cabelludo fue arrancado, la sangre corría. Gritó, luchó, metió su pulgar en el ojo del oso, empujó con fuerza, olía su aliento, pútrido, salvaje. El oso retrocedió apenas. Joe se hizo un ovillo, pero no escapó. El oso mordió su axila, su hombro, su espalda. Y entonces, un sonido, una bocina, 1, 2, 3 veces. Un claxon constante. 2 mujeres en coche, al pasar, vieron el ataque. No tenían armas, solo ruido. Bocinas, gritos, luces. El oso se levantó, miró el coche, se giró y se fue. Joe apenas respiraba. Lo subieron al coche y lo llevaron al hospital más cercano. Más de 300 puntos de sutura. Una pesadilla real. Perdió a su perro, pero salvó su vida. Y todo gracias a 2 desconocidas que pasaban en el momento justo.